Vamos a continuar con la que va a ser la última mesa de debate de esta primera jornada. Mañana continuaremos, por supuesto, y vamos a abordar una cuestión que ha sido muy polémica y también ha supuesto un gran cambio, ¿no?, en el funcionamiento del SNS, y es la ley de eutanasia. Vamos a hablar de la ética en la gestión, cómo aplicamos esta ley de eutanasia, cómo gestionamos la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Su moderador va a ser Joan Guajardo, que es gerente de la Organización Sanitaria Integrada de Barrualde de Galdacao, en Vizcaya, y que además es vicepresidente segundo de SEDISA. Muy bien, pues empezamos ya. Sí. Venga, pues lo primero, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un lujo el poder estar aquí y, bueno, pues aunque la tarde es dura después de estar todo el día en el frente, pues creo que merece la pena esta mesa y que va a ser una mesa interesante. La ética de la gestión, cómo aplicar la ley de eutanasia, cómo gestionar la objeción de conciencia. Bueno, yo creo que depende cómo vaya la cosa. No sé si vamos a ver el partido Real Madrid-Atleti. Manolo. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo primero entonces eso. Gracias a Sanitaria 2000, por supuesto SEDISA, estamos aquí y vamos a empezar ya. Yo creo que el tema que nos toca es un tema complicado y claro, desde el punto de vista de los gestores, nos toca a veces esos dilemas, esas situaciones que éticamente nos pueden comprometer. Porque claro, cada uno tenemos nuestra manera de pensar, tenemos nuestra ética, valga la redundancia. Y bueno, este es un caso concreto, pero no es el único. A veces nos toca lidiar con temas en donde, bueno, se puede producir un conflicto incluso ético, y no solo ético, en nuestra toma de decisiones. Pero yo creo que, claro, estamos para eso, y es una de nuestras funciones también. Y probablemente, pues tenemos que asumir el que en esta parte nos toca gestionar y, por lo tanto, somos árbitros, o debemos de ser árbitros, o al menos no utilizar, diríamos, nuestros propios principios en la dinámica de la gestión de nuestras organizaciones. Creo que en general, pues bueno, pues si estamos aquí es porque formamos parte de un sistema que nos obliga en cierto modo a aplicar pues las leyes o las normas que a veces nos vienen, y el tema es el cómo. Y yo creo que tenemos una mesa realmente con profesionales que sois grandes profesionales con gran experiencia. Además, curiosamente, bueno, no es difícil, pero curiosamente los cuatro sois médicos, médicos dedicados a la gestión, al menos durante una temporada larga. Y bueno, y creo que va a ser un tema de debate interesante. Nosotros decir, y aprovecho la coyuntura, que aunque no soy ponente, pues soy moderador, en Osakidecha creo que bueno, pues se ha llevado la aplicación de esta ley de una manera bastante ágil, e incluso pues bueno, pues si cuadra, o pues aunque no soy ponente, pues puedo comentar un poco en algún momento la experiencia nuestra. Pero en todo caso vamos a empezar ya con la mesa y voy a empezar a presentar en el orden que está definido en nuestro programa. Y bueno, pues voy a presentar a mi derecha, tenemos a María José Vaquero Barroso. Ella es gerente del área de salud de Coria, en Extremadura. Y bueno, pues yo creo que ella lleva muchos años trabajando, es médico de familia y trabajando como médico de familia, y luego ya en la gestión en los últimos años. Y bueno, pues siempre yo creo que cuidando la preparación para dar un servicio en cada uno de esos puestos profesionales.
Es un placer conocerte, no te conocía, María José. Y bueno, vamos a ver. A continuación tenemos a Joseba Barroeta, a mi izquierda, a vuestra derecha. Él es director gerente del Hospital General Gregorio Marañón, pero bueno, pues tiene una dilatada experiencia y ha pasado por multitud o por muchos puestos de gestión, de difícil gestión y bueno, y además pues es de origen vasco, aunque ya no sé, es un poco lío. ¿No, Joseba? Destino andaluz, actualmente destino madrileño. Por eso. Bueno, es una mezcla interesante. Pues por ahí tenemos a Miguel. Miguel Mateo, que lo tenemos en la distancia. Miguel Mateo Soler. Bueno, pues él es el subdirector de ordenación de farmacia e inspección de la Consejería de Sanidad de Cantabria. No nos acompaña presencialmente, pero bueno, pues ahora con la tecnología, desde luego, es como si estuvieras ahí con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Nos oyes bien? Pues hola, ¿qué tal? Me hubiera gustado mucho estar en el Escorial, creedme que sí, pero ha sido imposible. Esta mañana tenía aquí un evento que no podía faltar y no me quería arriesgar a quedarme en el camino, además con el tiempo tan malo que tenemos. Pero bueno, encantado de estar, aunque sea en la distancia. Pues igualmente, Miguel, muchas gracias. También, aunque estás en un puesto, diríamos, un poco en la gestión quizás un poco más lejana de lo que es la organización sanitaria, pero entiendo que, bueno, pues que también tienes experiencia como médico y en distintos puestos, tanto del ámbito asistencial como del ámbito de gestión. Y bueno, ya por último, a mi derecha, Manuel Molina, que Manuel Molina pues ahora es director gerente del Hospital Virgen de Rocío, pero bueno, yo creo que, Manuel, probablemente no sea necesario ni presentarte en este entorno, porque bueno, pues has ocupado también muchísimos puestos de mucha responsabilidad en la propia Comunidad de Madrid y ahora pues gerencias un hospital pues importante dentro de... ¿En ese estuviste también tú, Joseba? Bueno. Bueno, pues nada, yo creo que empezamos ya con la idea sería el que hagamos un poco una exposición cortita y luego a ver si da tiempo a que generemos algo de debate antes de la cena. Pues María José. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a Redacción Médica y a SEDISA la invitación a participar en esta mesa. Una mesa que, bueno, a mí me parece especial porque no dejamos de ser todos novatos, no tenemos experiencia en este tema. Nos ha llegado una ley y aquí ahora pues hay que posicionarse. Yo, como ha dicho, mi vida laboral ha sido fundamentalmente asistencial a nivel de atención primaria. He estado 35 años trabajando pues, muy cerca del paciente. He atendido a pacientes en una situación pues, que describe la ley, es decir, enfermos graves con una situación ya pues, de pronóstico vital limitado, que les provoca un sufrimiento intolerable, padecimientos crónicos graves también, con imposibilidad, con gran discapacidad, que son los dos casos que contempla la ley. Y bueno, pues por eso quizás pues estoy motivada, sensibilizada con este tema y yo me posiciono a favor de la ley. Creo que hay que posicionarse pues para, ya está, funcionar, que es lo que tenemos que hacer. La ley creo que es muy garantista, yo lógicamente me la he leído, así como el manual de buenas prácticas que define todo, es decir, te aporta todos los documentos, te aporta todos los pasos que hay que hacer, detalla el tratamiento que hay que hacer, es decir, que yo creo que con ese libro prácticamente podemos tener casi todas las dudas resueltas. Otro documento también importante es el protocolo de valoración de la capacidad de hecho, que también te ayuda para estos casos. Y bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque había que empezar a funcionar. Pues en principio invitamos o propusimos que viniera la Comisión de Garantía y Evaluación que tenía cada autonomía a que nos expusiera la ley, porque son los que más la han trabajado, los que más saben. Vinieron a las áreas, que han ido yo creo que por todas las áreas de Extremadura, a exponerla.
Y los profesionales, les invitamos a todos los profesionales de primaria y de especializada que fueran y bueno, pues resultó muy interesante, la verdad se nos llenó el salón de actos y creo que con eso ya pues conseguimos un poco pues empezar a difundir la ley. La ciudadanía también estamos bueno, pues diciéndole que pueden contar con esa ley, aunque para eso ya están también los medios públicos, ¿no? Y ahora estamos trabajando la formación del equipo asistencial, que es el equipo de apoyo para cuando el médico responsable tenga una solicitud. Ese equipo pues tiene que estar formado por médicos, por enfermeros, psicólogos, en fin, trabajadores sociales, y ahí estamos. Ahora también les hemos invitado a los servicios que creemos que pueden participar más a formar este equipo, y cuando le tengamos pues habrá que darles la formación que podamos a través de la Escuela de Ciencias de la Salud o de la forma que consideremos oportuna. Con este equipo ya pues, yo creo que bueno, pues va a ser fácil, entre comillas, disculparme porque no digo que sea esto fácil, quiero decir que va a tener pues la preparación, vamos a tener los recursos para cuando tengamos una solicitud avanzar. Yo trabajo en un área muy pequeña, la más pequeña de Extremadura, ya no sé si decir de España, pero bueno, es muy pequeñita. Pero tengo que atender a mis pacientes, o sea, mis pacientes nos pueden salir y tal. Tuvimos el primer caso de COVID allí de Extremadura, entonces pues te puede llegar también el primer caso de eutanasia y tenemos que atenderlo como es así. Yo creo que la ética me tiene que mover para lo que yo no tenga allí, buscarlo en las áreas de referencia, las áreas mayores, si me falta algún recurso. Y bueno, pues he empezado a invitar a los profesionales y lo mismo te encuentras que un anestesista te dice que no, que quiere ser objetor, pues vale, pues muchas gracias y ya está. Que te encuentras a un médico de urgencias que te dice que sí, que cuentes con él. Y ahí estamos, caminando y creo que bueno, que es lo que tenemos que hacer, no podemos hacer otra cosa, nada más que estarnos preparando para cuando nos llegue y poder ayudar a ese paciente que sufre y decide que le ayudemos a morir, de las dos formas que contempla la ley, ¿no? O bien que le hagamos toda la prestación o que le administremos la medicación para que él se la autoadministre, que podríamos contemplar, eso sería, no sé, si lo podríamos titular como suicidio asistido, porque la ley no nombra este término. Pero prestación de ayuda a morir, ¿no? Prestación de ayuda a morir. Sí, pero bueno, se contempla el suicidio asistido, como en otros países que ya llevan con esta ley, y bueno, pues, aunque no lo nombra, podríamos decir que podía ser eso, esa prestación. Muy bien, María José. Nada más por ahora. Vale, pues nada, pues yo creo que damos paso a Joseba, que viene con presentación y todo. Un poquito. Gracias. José María del Pino, Pepe Soto, lo que representáis. Gracias a todos los que pertenecen, ¿no?, a esta organización, la Redacción Médica, que sin duda alguna nos hace reflexionar. Y hoy no es ningún secreto. Me gusta leer a Séneca y he tenido que releerlo durante estos días. Y también a Michio Kaku, físico teórico, que nos lleva a las otras galaxias. Hace no mucho tiempo, un viernes 25 de junio, entró en vigor la Ley Orgánica para la Regulación de la Eutanasia, ¿verdad?, que se había aprobado un mes de marzo en el Congreso de los Diputados. En la práctica podría llevarnos a que los pacientes que soliciten la eutanasia, encontrándose en un contexto de padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o enfermedad grave e incurable, pues lógicamente se le dé una respuesta. Yo por ello quería compartir, para llevarnos a la reflexión, algunos datos. Ahí está un titular, indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, en el que expresa en nuestro país que el envejecimiento poblacional
constituye uno de los mayores logros alcanzados como sociedad en España, alcanzando una de las esperanzas de vida más altas del mundo. La segunda expresábamos en el año 2019 después del Japón. Se situaba por encima de los 83 años global, 88 en las mujeres, 82 en los hombres en Madrid. Pero, sin embargo, los años de vida saludables al nacer, para el 2019, para el mismo año, en los hombres era de 78 años y 81 en la mujer. Interesante. Hay una reflexión detrás de ella. Otra, también un dato que acabo de sacarlo estos días, la memoria del registro de tumores de Madrid. Un dato importante, el decalaje existente en el registro entre el año 2019 y 2020. No solamente en el registro de tumores, sino en los diferentes tipos de tumores, los de mayor incidencia. Y ahí pongo a mano derecha algunas incertidumbres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? No lo voy a describir. Han muerto. Los que no están se fueron, volverán. Pues una reflexión también muy relevante, ¿no? Estaríamos todos encantados de seguir con el debate de esta tarde, que ha sido interesantísimo: innovación, métodos, modelos organizativos, pero estos son datos de hace pocos días. Memoria del registro de tumores. ¿Qué ha pasado? Bien, esto es algo que compartimos y nos sirve de base posiblemente para la exposición y al mismo tiempo para la reflexión, ¿no? La presente ley pretende dar una respuesta jurídica sistemática, equilibrada y garantista, lo ha dicho María José, a una demanda sostenida en la sociedad actual como es la eutanasia. La eutanasia significa etimológicamente buena muerte. A ver qué podemos decir de ello. Y se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento. Creo que lo he indicado, Séneca hablaba hace más de 2000 años de esta realidad. Bueno, en Madrid la aplicación, antes he expresado alguna serie de fechas: marzo la ley, julio como en todo el resto del Estado, y el desarrollo de la ley en la Comunidad de Madrid pues pasa por una resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria por la que se nombran miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación, que la ley expresa como algo muy importante. Otro elemento, un documento clave, fundamental, el decreto de 6 de octubre, es decir, que estamos en fechas de hace no muchas semanas, del Consejo de Gobierno, porque se crea y regula el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, la Comisión de Garantía y Evaluación. Vamos describiendo alguna serie de hechos. Y ahora plantearé también, como María José ha dicho, esto parece sencillo, ¿verdad? Hay una ley. Y además hay un manual de buenas prácticas en eutanasia, publicado. Es decir, existe una ley, su desarrollo, aplíquese. Bueno, como no quiero salirme mucho del guión y en la reflexión esta entre Séneca y Michio Kaku que he podido hacer en los últimos 2500 años, al final me atrevo a poder expresar, ¿no? No es labor del gestor reevaluar, María José, la ética de la eutanasia, la ayuda a morir. Se lleva a cabo en unos pocos lugares del mundo, como sabéis, se inició en Holanda y ha sido y será seguirá siendo sujeto de extensos debates morales y profesionales.
para esa fase en la que a nosotros respecta ya ha sido superada por la sociedad española, ¿verdad? Ha sido formalizada en una ley aprobada por un Parlamento legítimo. Lo que nos toca es pensar cómo aplicar esa ley. Sin embargo, pienso sobre ello. No es fácil sustraerse completamente a los dilemas éticos, aunque solo sea porque afectan directamente a nuestra gestión de la ley. Encuestas de los colegios de médicos que recientemente acabamos de ver y los posicionamientos de algunas sociedades científicas se han mostrado favorables a la regulación de la eutanasia. Sin embargo, es más fácil encontrar posturas oficiales contrarias nacionales e internacionales. No es solo el impedimento moral el que se puede interponer en la aplicación de este derecho reconocido. Yo he percibido otras 3 limitaciones. El posible reproche del miedo a significarse en una cuestión tan delicada. La objeción burocrática. Reconozcamos que el médico que se hace responsable de la acción se sumerge en un torbellino de papeles. El médico responsable que apruebe la eutanasia debe aplicarla luego, digamos, con sus manos, e imaginarse en esa situación puede ser compleja. La primera dificultad del directivo nuestra, enfrentando con la objeción, es encontrar el médico sustituto. Esta labor puede recaer sobre una persona, sobre una dependencia o agencia oficial. No hay ni puede haber un registro oficial de no objetores, pero quizás a medida que el número de solicitudes vaya creciendo, es probable que se generen listas informales, más o menos reclutados por las direcciones o por los servicios de nuestra organización centrales. Sin embargo, no creo que finalmente esto permita abordar la previsible demanda. Va a ser intensa. Miramos un poquito más allá, en los países con años de experiencia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, alrededor de un 2% en este momento de los fallecimientos ocurren mediante eutanasia. El 75% de ellos son enfermos oncológicos. Por eso he puesto muy a conciencia aquella primera imagen de los registros. Quizá aquí no lleguemos a tanto, pero creo que finalmente se terminará externalizando el proceso a centros especializados. Pensándolo muy profundamente, ya hemos vivido lo complicado que es encontrar médicos dispuestos. Complicado. No hemos preguntado más que algunas decenas de servicios, pero hemos encontrado pocos. Y aunque hubiéramos encontrado, aún nos faltaría el segundo para las labores de consulta. Pensemos un poco en lo que la ley profundiza. La objeción seguramente se extenderá a otras categorías que todavía no hemos pensado. El procedimiento requiere el concurso de enfermeras y de otros profesionales. La objeción de enfermería está contemplada y podemos hacer consideraciones parecidas a la de los médicos. Pero parece que también va a haber, o puede haber, otras respuestas: auxiliares, celadores, administrativos, limpiadoras. Quizás no ocurra nada, pero parece razonable prepararse por si aparecen resistencias que seguramente deberán ser tratadas de forma diferente. En los Países Bajos, también releído estos días para tener este intercambio, esta reflexión, más de la mitad de las muertes por eutanasia se producen en el domicilio. Cuando la eutanasia la realiza un médico de atención primaria, esta localización es indiscutible, a mi juicio. El hospital no debería desechar la hospitalización domiciliaria, que debería ser protocolizada y regulada. En estos momentos no está. En mi opinión, y para terminar, un aspecto esencial debería ser la discreción. Sin embargo, este asunto está envuelto todavía en una polvareda política. Tanto para la objeción como para la realización de la eutanasia, sería conveniente tener una línea definida de abordaje de la información y de la comunicación. Sería conveniente que esta política fuera común a todo el sector público, como tantas cosas esta tarde se han debatido.
Gracias. Bueno, gracias, Joseba. Luego entramos en debate. Tenemos a Miguel Mateo. Tu turno, Miguel. Bueno, pues buenas tardes de nuevo, y también igualmente que mis compañeros que estáis ahí, pues agradecer a Redacción Médica y a SEDISA que me hayáis invitado y que organicéis este 13 encuentro global de directivos. Bueno, un poco como la presentación, yo soy médico de profesión, llevo ya pues 34 años en las administraciones públicas trabajando, soy funcionario del Estado, he trabajado en muchos sitios, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Administraciones Públicas, ahora estoy trabajando en Cantabria. Bueno, soy un poco un todoterreno, ¿no? Me he encontrado en mi vida pues también en situaciones de dilemas éticos, he trabajado en el ámbito penitenciario, pues hace ya muchos años, temas de las huelgas de hambre de pacientes que se negaban a comer, temas de alimentación forzosa, es decir, bueno, pues un poco tengo un recorrido, ¿no? He aprendido todos estos años y he procurado pues, amar mi profesión, amar mi trabajo, y en tercer lugar el principio de legalidad, como servidor público, ¿no? El principio de legalidad, yo coincido con la anterior intervención, que en lo que voy a contar ahora pues no me estoy planteando cuestiones éticas sobre la ley de eutanasia, porque es una ley que está aprobada por una ley orgánica, es un derecho nuevo que nace, y lo que voy a contaros es bueno, pues lo que estamos haciendo en Cantabria, en nuestra subdirección general, y en mi caso pues tenemos la competencia regulatoria y estamos directamente involucrados en aplicar pues, bueno, pues todo lo dispuesto en la legislación en Cantabria. O sea, lo que estamos haciendo directamente con un equipo muy pequeño de personas. Voy a contaros muy brevemente pues lo que pienso que son los 7 hitos que hemos tenido o estamos teniendo en Cantabria. 7 cuestiones clave, a mi juicio, hasta llegar al punto que veis arriba, hasta donde estamos hoy. La primera parte fue bueno, pues llegar a tiempo a lo imprescindible, que esto fue el 21 de junio. Bueno, pues conseguimos hacer 2 cosas que eran obligatorias antes de la entrada en vigor de la ley, que era la constitución de la Comisión de Garantía de Evaluación y el registro de profesionales sanitarios objetores. La comisión es constituida por 11 personas, 5 médicos, 3 enfermeros, un miembro del Comité de Bioética de Cantabria y 2 juristas. Y el registro de profesionales objetores de Cantabria, bueno, pues ambas cuestiones a través de esta orden que veis, la Orden SAN 22-2021, pues llegamos un poco con la lengua afuera. La verdad es que nuestra dirección general pues entró en esto con poco tiempo. O sea, yo creo que ahí hubo un poco una descoordinación nuestra a nivel del territorio, y al final, pues bueno, sí que teníamos lógicamente la competencia, pero llegamos muy justos, trabajamos muy intensamente, pero lo hicimos a tiempo. La segunda parte, que también lo conseguimos hacer antes de la entrada en vigor, fue, bueno, teníamos estos órganos creados, la comisión, el registro, poder informar, ser capaces de, en la página web de la Consejería de Sanidad, que veis aquí abajo, pues bueno, dejar accesible justo en el momento de la entrada en vigor pues la información esencial para la ciudadanía y para los profesionales. Hicimos también pues trabajando muchas horas, mañana, tarde y noche, un primer manual con preguntas y respuestas, y colgamos pues los modelos esenciales tanto para profesionales como para personas, pacientes que hicieran la solicitud, que estuvieran disponibles en la página web. Ese sería el segundo hito. También, coincidiendo antes de la entrada en vigor o justo en la entrada en vigor, en este segundo hito, la declaración de objeción de conciencia, es decir, de la misma manera que vamos desarrollando todo el proceso de prestación y de solicitud de prestación en paralelo, porque la ley sitúa al mismo nivel y al mismo nivel fundamental la objeción de conciencia y la prestación, pues facilitar la tramitación telemática de la declaración de objeción. También en la entrada en vigor, como veis aquí, esta es la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, ya pusimos un sistema de presentación telemática de las declaraciones de objeción. El tercer hito, pero ya nos hemos tenido que ir hasta septiembre, tuvimos ahí unos meses, bueno, un poco de observación, prácticamente no hubo movimiento. Estuvimos estudiando mucho toda la norma, el manual de buenas prácticas. Bueno, pues fue hacer procedimientos normalizados de trabajo,
que creo que han sido claves para nosotros en el dar seguridad a los profesionales a la hora de actuar. Es lo que más detectábamos. No sabían bien cómo actuar, procedimientos normalizados de trabajo, guías, infografías, intentando, aunque tiene su complicación, pues hacerlo lo más fácil posible, pero al mismo tiempo muy minucioso. Veis a la izquierda uno de ellos, tenemos 11 procedimientos hechos y estamos enfocando por procesos pues paso a paso para que los profesionales conozcan perfectamente cómo hay que operar en cada momento, con acompañado de infografías y de guías de una manera sencilla. Tenemos, como veis aquí, bueno, pues flujogramas tremendamente minuciosos, detallados, con cada uno de los pasos. Hemos enfocado muchísimo por procesos todo para que todos los profesionales, y esto lo vamos explicando detalladamente, para que puedan llevar a cabo su tarea de manera con mucha seguridad. Tenemos un espacio colaborativo donde colgamos todos los documentos, con un blog vamos contando lo que vamos haciendo, grupos de trabajo donde vamos revisando. Es decir, que bueno, pues el conocimiento para nosotros ha sido muy importante, toda esta parte de procedimiento, y que los profesionales accedan a ello, puedan opinar, podamos corregir y de alguna manera podamos compartir. Hemos seguido avanzando respecto a la objeción. Hicimos un procedimiento, definimos qué actos, esto fue un tema delicado, qué actos eran objetables y cuáles no eran objetables, qué actos sanitarios o actos incluso de los gestores eran objetables y no objetables, lo hemos definido. También un concepto de objeción amable, la objeción, no solamente la objeción que lleva a la inscripción, sino la objeción sobrevenida. Cuando a un profesional se le plantea o se le encomienda realizar, pues, por ejemplo, la función de médico responsable en ese momento y el profesional no había objetado, darle la posibilidad de hacerlo en ese mismo momento, siempre que lo hiciera por escrito. Eso lo hemos regulado también. También decir qué profesionales, lo habéis comentado anteriormente, no solamente son médicos o enfermeros, enfermeras, farmacéuticos, personal con formación profesional, TCAES, es decir, que también un concepto amplio. Y bueno, pues el registro, hemos ya creado un registro electrónico de objetores que lo tenemos ahora mismo en pruebas para poder, bueno, pues localizar por centros, tanto de la red sanitaria pública como la de titularidad privada, todos los objetores. Esto lo tenemos ya ahora mismo en preproducción. El hito 5, yo creo que esto es una cosa para mí muy importante. Yo estoy diariamente a pie de obra del procedimiento y, como os digo, un pequeño grupo de profesionales que estamos en la Consejería y en el Servicio Cantábrico de Salud, ser muy accesibles a los profesionales, que nos puedan llamar, involucrarnos de verdad sin ser invasivos, pero que nos tengan a disposición, que nos llamen, que nos pregunten cualquier duda, dar sesiones clínicas, es decir, estar muy, muy pendientes y con los casos concretos, sin ser invasivos. Hemos avanzado, ya estamos en octubre. Y ya estamos innovando. Ya yo creo que tenemos la base de aplicación, tenemos procedimientos, pero 3 cosas que os quiero comentar. Hacer un circuito de comunicaciones ágiles, seguras y directas. Utilizar la telemedicina, que os diré la experiencia de uso, y situar al paciente en el centro. Respecto a las comunicaciones, estamos usando mensajería sanitaria HL7, que entiendo que sabéis que está integrada en la historia clínica. Tenemos un sistema en Cantabria que usamos hace años, de manera que el médico responsable, que es el coordinador de todo el proceso, pueda contactar de manera inmediata con cualquiera de los agentes implicados. Médico consultor, los expertos que puedan contactar en valoración de capacidad, el equipo asistencial y la propia comisión de garantía de evaluación, con la cual tenemos una relación también de coordinación muy, muy intensa. Todos los documentos circulan por esta mensajería, van escaneados, van incorporados a la historia clínica y la propia Comisión de Garantía de Evaluación ha considerado válidos documentos siempre que estén incorporados a la historia clínica, que estén firmados, sin perjuicio de que luego se envíe la documentación original de los casos que progresen a la comisión. Pero sería válida la transmisión por mensajería sanitaria siempre y cuando estén alojados en la historia clínica y firmados. Bueno, tenéis aquí algunos pantallazos. Todo lo que escribes en esta mensajería se escribe automáticamente en la historia clínica. Localizas al paciente, podemos conectarnos con cualquier dispositivo, con cualquier centro del sistema sanitario público, y hemos creado equipos asistenciales también en este equipos asistenciales por áreas en Cantabria, que están compuestos de profesionales a su vez, para que el médico responsable pueda dirigirse a estos equipos asistenciales ya con profesionales que
que sean configurables. No necesariamente puede contactar con todos, puede contactar los que necesite, pero una idea de tenerlos preconfigurados. La telemedicina también la hemos utilizado. Telemedicina, estoy hablando aquí de videoconsultas síncronas avanzadas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues videoconsultas de alta calidad con un profesional en el extremo paciente. Es decir, por ejemplo, el médico consultor que está en un hospital puede hacer una primera valoración o la única valoración de un paciente si no requiere interacción física por videoconsulta avanzada, con un profesional sanitario, por ejemplo, un enfermero en el extremo paciente que pueda asegurar la identidad del paciente, asegurar la confidencialidad de la comunicación y que luego la calidad esté completamente asegurada. Paciente en el centro, también lo habéis comentado, el paciente, nos planteamos que habitualmente nos queremos morir en casa. Esto por una parte, y todos tenemos que estar ahí en el centro. Si el paciente quiere morir en casa, pues da igual que estemos en el ámbito hospitalario, que estemos en el ámbito de atención primaria, vamos a desplazarnos a la casa. Lo estamos haciendo, el equipo asistencial, el Servicio Cántabro de Salud tiene perfectamente claro que vamos a apoyar pues los desplazamientos de profesionales, se les va a compensar, ya lo estamos haciendo, y humanizar la prestación. En el caso que hemos tenido, pues el equipo asistencial ha ido días previos a conocer al paciente, a entablar pues una relación con él y en realizar la prestación de una situación de humanización. La formación, ya con esto termino, es el hito 7, pues es clave. Estamos hoy. Ahora estamos en capacidad de contar muchas cosas, las tenemos muy estudiadas y estamos empezando, pues ya a hacer una difusión importante. Yo creo que ahora nos vamos a poner como a punto, vamos a realmente a salir en acción, porque hasta hemos estado trabajando estos meses muy intensamente en tener muy claro cómo hay que actuar. Vamos a hacer cursos en línea que puedan realizar muy ampliamente todos los profesionales de Cantabria que quieran, unos cursos base, luego haremos cursos avanzados y muchas sesiones clínicas a nivel de todos aquellos que nos pidan. Digamos, esta sería un poco la experiencia que nosotros tenemos y que quería compartir, un poco como primer punto, nada más. Muchas gracias, Miguel. Bueno, y damos ya paso a Manuel Molina. Muy bien. Venga, Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a SEDISA por auspiciar este encuentro y gracias fundamentalmente a Sanitaria 2000, a la Redacción Médica por organizarlo, a Chema Pino y a todo su equipo por estos debates que creo que son muy interesantes y de un poco de encuentro, sobre todo después del tiempo que hemos vivido, y de intercambio de opiniones. Yo coincido plenamente que estamos hablando de la aplicación de una norma, cómo tenemos que hacer los gestores. Los gestores lo que tenemos que hacer es, cuando nos dan una ley, buscar la mejor fórmula para la aplicación de estas normas y que sea lo más clara, lo más objetiva. No obstante, los gestores no tenemos una ley y borramos todo lo que tenemos. Por lo tanto, yo creo que hay muchísimos términos que estamos conviviendo. Está aquí mi amigo Julio Zarco, trabajador incansable de la humanización, y una frase que siempre decimos que tenemos que dar vida a los años, no años a la vida. Bueno, pues una línea que yo creo que también todos estamos de acuerdo, ¿no? Todos estamos de acuerdo en el derecho a morir con la máxima dignidad, o sea, una aspiración de fallecer dignamente. Yo creo que eso es algo fundamental. Evitar el sufrimiento por encima de intentos vanos de alargar la vida, lo que hemos llamado siempre el encarnizamiento terapéutico. No imponer el sufrimiento a quien carece de expectativas de supervivencia. Bueno, son frases extraídas que yo creo que todos la hemos oído alguna vez. Pero ya empezamos a decir esto de imponer sufrimiento, intentar alargar por encima de las expectativas. Tendríamos que hablar con algunas industrias farmacéuticas que nos aprueban, y con la EMA y con la Agencia Española de Medicamentos nos aprueban tratamientos carísimos y que al final te dicen, sí, lo hemos aprobado porque alarga un mes, harto tubos y alarga un mes de vida. ¿Eso es vida? Pues a lo mejor tenemos que empezar por ahí y decir, oye, esto también hay que regularlo y hay que meterlo en esta. Yo creo que esta ley sale falta de consenso. Yo, como digo, no voy a entrar en el contenido, pero sí creo que hay mucho trabajado, hay mucho que no se ha tenido en cuenta, hay mucha actividad.
Tenemos mucho trabajo hecho en todos los hospitales, en todas las administraciones, ¿no? Aquí no se ha contado con los comités de ética asistencial, por lo menos yo que tenga no se ha tenido en cuenta. Y bueno, otro órgano que es institucional, aunque que son todos las comisiones deontológicas de los diferentes colegios oficiales o del Consejo General de Colegios Médicos, pero vamos, igual que colegios médicos, de psicólogos, de enfermería. Yo creo que bueno, todo esto creo que se debe de tener en cuenta, ¿no? No obstante, como he dicho, no vengo aquí a debatir el contenido, sino ver realmente la aplicación. Y la aplicación, bueno, el artículo 1 es muy claro, contundente. Dice, el artículo 1 establece regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones para solicitar y recibir ayuda necesaria para morir, determinar los deberes del personal sanitario que atiende a estas personas y su marco de actuación, y regular las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido. Como decía, me parece el primer párrafo, no hay que leerse toda la ley si no queréis la ley, pero el primer párrafo dice que la presente ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual, como es la eutanasia. ¿Cuántos años llevamos con la demanda sostenida por toda la sociedad de una atención paliativa integral? Y no la he visto reflejada de verdad en una ley, en unos presupuestos, y que todo el mundo tenga derecho a morir dignamente en su casa a través del método eutanasia. El segundo párrafo, tampoco hay que leerse la ley entera, del preámbulo, elimina drásticamente de un plumazo y dice que aquí estamos hablando de eutanasia activa y directa. O sea, que no queremos hablar de eutanasia pasiva ni la eutanasia activa e indirecta. Eso queda eliminado de esta ley. Bueno, pues yo creo que ese punto habría que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, aquí lo que hace esta ley es incluir una nueva prestación en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Con lo que nos cuesta, el trabajo que nos cuesta incluir cualquier concepto en la cartera de servicios, y aquí no hemos hecho ni memoria, ni valoración económica. No, se ha incluido y ha dicho, además la tenéis que aplicar inmediatamente, tenéis que tenerla ya aplicada, ya os encargaréis de formar, porque llevamos ya esa experiencia, ¿no? Con la pandemia. Yo lanzo las cosas y luego las comunidades autónomas ya formarán a los profesionales, establecerán. Hay que tener muchas camas individuales. Pero no tengo que tener ya. Tú eres el responsable. Vale, pues tendremos que serlo. Bueno, yo creo que nosotros, como he dicho, tenemos que ser coherentes, leales institucionalmente a las normas que se aprueban, y desde luego, pues en ese sentido, ya la Junta de Andalucía ha aprobado, por supuesto, el decreto 236, que crea la Comisión de Garantía y Evaluación para la Prestación de Ayuda para Morir de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la prestación de ayuda a morir en Andalucía, así como todos los modelos de solicitud de ayuda a morir, tanto si es el propio paciente que lo solicita o cualquier otra persona en nombre del paciente. Por lo tanto, a fecha de hoy, 1 de diciembre, se han creado los comités y registros necesarios, se han definido los circuitos para poder aplicar esta ley tanto en los servicios centrales como en los centros sanitarios, aunque existen bastantes cuestiones que no sé si lo dejamos más para el debate posterior, y así que serían las limitaciones que estamos viendo dentro de una aplicación normal y dentro de la voluntad de aplicación de la ley dentro de lo que son las correspondientes instituciones sanitarias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que se presenta largo esto, ¿eh? Si vamos a hacer no va debate, a haber fútbol, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, yo entiendo que de alguna manera hay un consenso por parte de todos, de todas, que desde la gestión debemos de facilitar, debemos de gestionar esta ley, ¿no? Nosotros, por comentar, en Osakidetza, cuando salió la ley y cuando estaba previsto que entrara en vigor el 25 del 6 del 21, todas las organizaciones sanitarias teníamos que tener confirmado y conformado ya nuestros equipos específicos de referentes. Por supuesto, la Comisión Corporativa de Garantía y Evaluación estaba creada y montada. Y, bueno, a día de hoy llevamos en Osakidetza 15 casos de eutanasia. Hubo una formación online
que en las primeras semanas se formaron más de 4.000 personas. Se ha facilitado, diríamos, a los profesionales mediante la información y la formación, pues el conocimiento y la facilitación de ello. En nuestro caso creo que ha habido una clave, y ya os dejo, y es que la referente de cuidados paliativos de nuestra organización es la referente de este comité de eutanasia. Y bueno, de alguna manera pues entendíamos que teníamos que aplicar la ley y así lo hemos hecho, facilitando. Los profesionales que están participando dicen que es duro, pero al mismo tiempo tienen un nivel de satisfacción porque están dando solución a un problema real de algunas personas y de algunas familias. Bueno, sobre ello, entonces, bueno, enseguida doy entrada, pero claves. Vamos a ver la clave. ¿Cuál es la clave? Una clave o dos claves en cada uno para que esto se lleve adelante. ¿Qué claves veis que son fundamentales para que esto se lleve adelante? O bueno, o si hay que discrepar, pues también. Quiero decir que estamos aquí para debatir o no. Yo ahí has comentado una cosa, Joseba, que me sonaba cuando salió la ley del aborto y los IBES, que realmente, pues bueno, no sé. Bueno, venga, empezamos. ¿Qué claves ves, María Josefa, en que esto vaya adelante o no vaya adelante? Creo que no podemos ser iguales. Cada uno tiene sus valores. Y yo no voy a decir que el que sea objetor no los tenga, pero a mí me parece que una persona que quiere morir y que no puede, porque el que puede no va a pedir ayuda. Eso está claro, ¿no? O sea, se busca la vida, es decir, la vida, se busca la muerte por sí solo y ya está. Y no tiene que solicitarlo, volverlo a solicitar, aguantar que el médico le eche toda la historia, diálogos y diálogos y diálogos, exponerse a que te lo denieguen, en fin, y aguantar todos los plazos. Si uno quiere morirse y es autónomo, pues ya está, busca la forma, ¿no? Y no espera los 35 días aproximadamente que dura este proceso, si no se alarga más. Entonces yo creo que una persona que lo pide es porque está pues desesperada y está incapacitado para ejercerlo por sí solo. Entonces yo creo que esas situaciones se dan en la vida. Y no digo que sea fácil, creo que es muy difícil. ¿Cómo no va a ser? ¿Nuestro papel ahí? ¿Cómo? Nuestro papel, es decir, ¿cuál es nuestro papel es pues ayudar. Es decir, si nosotros estamos ahí y necesitamos recursos, necesitamos formar, necesitamos buscar a los profesionales que lo puedan llevar a cabo, pues buscarlo. Yo creo que es nuestra obligación. Y vamos, aquí yo creo que le va bien la empatía. Es decir, la empatía es una cualidad, ¿no? Y bueno, nos centramos en el paciente, lo estamos diciendo muchas veces, ¿no? Nos tenemos que centrar en el paciente. Pues aquí también nos tenemos que centrar en el paciente, está claro, ¿eh? Si tú le oyes a uno que se quiere ir y que no puede, porque estos son los primeros casos, el primer enunciado de la ley son, por la definición, son los cánceres. Y además, de hecho, en los países donde ya se lleva años ejercitando esta ley, como Holanda, pues como tú has dicho, ¿no, Joseba? Pues la mayoría son cánceres. Pero luego están las enfermedades neurodegenerativas. Sí. Pues claro, si uno está con una demencia o tiene una ELA y tal, bueno, pues para eso está el protocolo este de incapacidad de hecho. Esa persona que tampoco es autónoma, y ya lo reflejó en su documento de últimas voluntades, pues también tiene derecho a que se le satisfaga, porque nos tenemos que satisfacer esa petición personal, ¿no? Eso yo creo que es atender a la persona. De hecho, aprovecho porque no sé en otras autonomías cómo estáis, pero en Extremadura el documento este de últimas voluntades pues no tira para adelante. Hay muy poquitos que lo tengan hecho. Bueno. y es interesante, ¿no? Deberíamos de... Igual que el testamento.
Joseba. Bueno, yo algún comentario más, ¿no? Es decir, que toda la tarde hemos estado disfrutando del intercambio, de la innovación tecnológica, de los modelos organizativos, de las aplicaciones. Y yo concilio con el grupo. Es más sencillo avanzar en el desarrollo tecnológico que en aquello que yo quería expresar, ¿no? Entre Séneca y el traslado a lo universal, ¿no? Los físicos teóricos actuales. Y esto lo llevamos a la casa, lo incorporamos. Nosotros somos directivos, yo creo que todos de altura. Y tenemos que, María José dice, conciliar. La ley no se discute. La ley ha sido aprobada y nosotros debemos de aplicarla. Ahora, pero lo mismo, hago una expresión en alto, igual que he podido profundizar en algunas cuestiones durante estas semanas, ¿no? Hay un espacio muy cercano entre lo que la ley define en cómo ayudar a morir con dignidad a los pacientes, pero tecnologías que hasta ahora se han llevado a cabo y no hemos debatido ni discutido, se han desarrollado en los hospitales. Eutanasia, me atrevo. El suicidio asistido, está cercano, la voluntad del paciente en tomar una decisión para morir con dignidad. Y no lo llevamos a cabo cada día en nuestros hospitales, la sedación terminal. No estamos haciéndolo correctamente, bien conciliado con la voluntad y la dimensión posiblemente no adecuadamente dimensionada de el cuidado paliativo más desarrollado que lleva a cabo la sedación terminal. No se debate ni se discute. Y tenemos más dificultad en el manejo de conceptos, como acabo de expresar. Cuando planteamos la enumeración de casos, ¿de qué estamos hablando posiblemente? ¿De eutanasia según desarrolla la ley? ¿O de un suicidio asistido? ¿O de una sedación terminal? Vuelvo de nuevo a plantear que es necesario conciliar. Los profesionales, posiblemente con un concepto, se encuentran más cómodos que con otro. Y hemos hablado de valores y resultados a lo largo de la tarde. El resultado no es diferente. La dimensión, aquí hay expertos, humanística, del llevar adelante ese concepto del morir con dignidad, no es diferente. Bueno, aquí me quedo. Vamos a dar paso a Miguel para dar un poco paso a la gente. Miguel. Bueno, pues muy rápido, poco también en la base de lo que he presentado. Yo creo que tener los procedimientos, los gestores, tenemos que tener muy claro, conocer muy profundamente la norma, tener procedimientos muy claros. Yo la experiencia que estoy teniendo con los profesionales y estamos teniendo no es tanto, o sea, obviamente los profesionales que desean objetar, perfecto, la objeción sobrevenida incluida, pero muchos profesionales más tienen ahora mismo incertidumbre, es decir, no saben bien cómo se aplica el procedimiento, temor a estar solos durante todo lo que es la prestación, parece que el médico responsable a veces, si no se explica bien, tiene esa sensación de soledad. El temor a equivocarse también en esa valoración de lo que es un padecimiento grave, crónico o imposibilitante o una enfermedad grave incurable, esos dos conceptos. Yo creo que resolver a los profesionales está aparte. Creo que el equipo asistencial es clave, diseñar y pedir, o sea, el médico responsable tiene que tener un equipo a su disposición, tanto del paciente como del médico,
que complemente aquellas necesidades que el médico responsable tenga. Por ejemplo, el acto en sí de la prestación. Muchos profesionales, muchos médicos, compañeros, el miedo tienen más pues la parte farmacológica, pues que haya profesionales expertos en manejo de vías, en manejo de contingencias clínicas en el equipo. El médico consultor creo que es una figura clave. La designación de un médico consultor que realmente, que dice la ley, que tenga conocimientos. Estamos en Cantabria, nuestro planteamiento es que sea experto y que sea, por supuesto, experto y externo a las decisiones que tome el médico responsable, de manera que asegure esa decisión inicial, que el médico responsable no se sienta solo, no tenga temor a equivocarse. Creo que es fundamental. Experto en las patologías principales que tenga el paciente. Y comisión de garantía y evaluación, facilitar a la comisión que ejerza sus funciones de manera que toda la circulación de documentación para ese control previo pues esté perfectamente lista, que no haya demoras. Yo creo que sumando todo eso, vuelvo a lo mismo, esto es una prestación, hay una ley orgánica. Es decir, toda esta parte opinable pues ya pasó, es decir, ahora nosotros tenemos que cumplir. Yo creo que estos tres conceptos serían los clave. Muy bien, gracias Miguel. Bueno, y Manuel, ahí en ese contexto que decías el otro día, me comentaba pues una persona cercana a la Asociación del Cáncer y me decía eso, que él tenía sus problemas y entendía que era un derecho, pero que sí que es cierto que debiéramos de aplicar hasta el máximo la posibilidad de los cuidados paliativos o ofrecer eso, y a veces eso no se garantiza, ¿no? Bueno. Por supuesto es un derecho y es lo primero que he dicho. Como gestor estoy para aplicar la ley. Lo que pasa es que entiendo que esa ley tiene que enmarcarse, y lo has dicho perfectamente, en qué nos estamos enmarcando todas las comunidades autónomas y todos los órganos gestores. Nos estamos enmarcando en nuestros equipos de cuidados paliativos, porque esto no es más que un paso excepcional dentro del ámbito de los cuidados paliativos. Excepcional lo digo por las características de estos pacientes. Son personas totalmente entregadas. Yo cuento con equipos que los constituyó el propio Joseba Barroeta, con unos profesionales magníficos que son humanamente impecables y que desde luego no presentan ningún tipo de objeción a ninguna de estas características, a ninguno de estos pacientes. De hecho, hay un porcentaje elevado que podría catalogarse dentro de ese tratamiento paliativo final que está acortando la vida y que es de aplicación totalmente legal y que se está aplicando en unos porcentajes, ya había hablado del 2%, 3%, bueno, pues un porcentaje. Por lo tanto, entiendo que tenemos que basarnos en nuestras estructuras de cuidados paliativos y seguir trabajando en esa línea. Yo creo que las limitaciones muchas veces es falta de información y de formación, que lo ha dicho también María José. Tenemos que formar a nuestros profesionales en muchos campos, información, porque todos nos dicen, oye, es que tenemos que actuar de acuerdo con los protocolos clínicos que apruebe el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál es? Aprueba un manual, pero ¿qué protocolos clínicos tenemos actualmente? Tenemos el médico responsable, tenemos los médicos asesores, tenemos la comisión, todo eso está en marcha, pero nosotros lo primero que hemos dicho, señores, la objeción, se lo hemos comunicado, la objeción es previa, no es sobrevenida. O sea, tú tienes que manifestar la objeción ahora, no cuando te venga un paciente. Porque si te viene... No puede ser. Si lees la objeción, es previa. Luego se podrá, por supuesto, que se tendrá que hacer matizaciones a ese artículo. Pero bueno, en todo caso, lo cierto es que tenemos que informar muy bien a todos los profesionales, tenemos que informar muy bien también a los pacientes y a sus familias. En 8 meses de vigencia de esta ley, en toda Andalucía hemos tenido, no sé si han sido 7 u 8 casos de solicitudes, todas de entrada denegadas, porque no tenían las características típicas de la necesidad de solicitar una eutanasia activa y directa, sino que una vez puesto en manos de todos los equipos de paliativos, han visto que realmente es que eso no se le había ofrecido. Y por desgracia, eso no se le ofrece a más del 50% de las personas que quieren morir dignamente. No se le ofrece un tratamiento paliativo integral. Yo creo que teníamos que empezar por ahí. Y por supuesto, hay personas que ese tratamiento paliativo integral no satisface lo que es realmente la voluntad propia del paciente, su propio
interés y además su propio criterio, que no vamos a contradecir porque para eso está esta ley, que es garantizar esa toma de decisiones personal de este paciente. Por lo tanto, yo creo que tenemos mucho campo, mucho trabajo y ahora sí, yo creo que la gestión entendemos que tenemos que basarlo en la línea, en el camino, en todos los protocolos y todos los procedimientos de los cuidados paliativos. Vamos a dar paso, tenemos muy poquito tiempo, es lógico. Yo estoy tranquilo de todas formas porque le veo a Julio Zarco aquí, entonces si hay cualquier debate así que tal, pues le pedimos el comodín de Julio. Bueno, ¿alguna pregunta corta, concreta, ya? Quiero decir. Sí. O comentarios también, vale. Venga, Julio. Y Chema Pino también. ¿Y quién más? Chema Pino. Chema también, venga. Sí, aquí, por favor. Aquí. Voy a tratar de ser rápido, a ver si soy capaz. Bueno, felicitar a todos los ponentes por la exposición, así que muchísimas gracias. Voy a tratar de ser muy, muy concreto. La mayor parte de las preguntas van a ir dirigidas a Miguel, porque me he quedado bastante asombrado por el enorme despliegue que hace la Comunidad de Cantabria con respecto a esta acción, ¿no? Me parece que os felicito por el desarrollo, ¿no?, de esta ley. 3 cuestiones básicas. La primera de ellas, no es lo mismo la ruralidad que la atención urbana. Tú estás en Cantabria, he visto en las diapositivas que has puesto que tenéis un equipo asistencial y me estoy imaginando el paciente que está en el Hospital de Laredo que de repente decide irse a su casa a Santoña o a cualquier otra población, incluso mucho más pequeña, porque quiere fallecer en su domicilio, lo cual es plenamente lógico y normal, ¿no? ¿Cómo tenéis garantizado ese traspaso, por decirlo de alguna manera, de competencia desde el hospital al marco de la ruralidad con la atención primaria? Punto primero. Y segundo, y también bastante importante, el equipo asistencial que yo he visto que tienes dibujado en la diapositiva son personas que habéis contratado ex profeso para este tipo de acciones o recurrís al soporte de cuidados paliativos y atención domiciliaria que ya tenéis. Lo digo esto porque esto abre una variable muy interesante, que es que si se hace una contratación ad hoc para el tema claro, hay que contratar a personas que sean, obviamente, no objetores, porque si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Y la última, ¿cómo es posible que exista, claro, es que esto va a suscitar debate, ¿cómo es posible que en muchas comunidades, obviamente existe una asimetría muy importante, se hayan constituido las comisiones de garantía muy a posteriori de la aparición de la ley? ¿No crees que en algún sentido también se ha producido, aparte de esa asimetría, una cierta, no digo posiblemente en tu comunidad veo que habéis sido muy proactivos, pero yo, por ejemplo, en mi hospital hemos tenido 6 o 7 reuniones para hacer un procedimiento interno del propio hospital de manejo y me consta que en otras comunidades los hospitales hemos tenido que hacer procedimientos individualizados y personalizados por hospital porque tampoco se han recibido indicaciones en este sentido. Entonces, perdonadme el resto, pero creo que voy a focalizar las preguntas en Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias. Preguntas interesantísimas, a mi juicio, porque lo hemos vivido en primera persona, vamos con la lengua afuera con este trabajo, dejándonos la piel en ello. Pero te voy a contestar así rápidamente. Equipos asistenciales tenemos configurados 3. O sea, en Cantabria tenemos 4 áreas sanitarias, la zona de Oriental, Laredo, Santander y Torrelavega, Reynosa. La configuración es de 3 equipos asistenciales en los que vamos a incorporar, o sea, esto es un concepto funcional, profesionales sanitarios no contratados ad hoc, son profesionales sanitarios de distintos ámbitos. Por ejemplo, en el área de Laredo, pues hay profesionales de medicina interna, tanto de enfermería como médicos, enfermería de centro de salud. Nos contemplamos también pues, poner profesionales, por ejemplo, del ámbito de psicología, es decir, poner equipos asistenciales amplios, uno por área, que puedan configurarse en función de las necesidades que tenga el médico responsable y el paciente en cada caso. No todos tienen que intervenir en todo.
El territorio, la ruralidad y la ciudad o lo urbano. Esa es la barrera que ya hemos saltado. Es decir, estos profesionales ya se les ha planteado que en el momento de que tengan que realizar una prestación en domicilio, que entiendo que va a ser lo más frecuente que nos vamos a poder encontrar, van a tener que desplazarse al domicilio. La gerencia del Servicio Cántabro de Salud apoya completamente esta situación, se dará toda la seguridad para los profesionales, ya lo han hecho, hace ya una prestación que hemos tenido. Se han desplazado, de hecho, 2 veces, una primera a conocer al paciente y una segunda ya a hacer la prestación, junto con el médico responsable. Por lo tanto, desplazamientos a domicilio y movilidad. Y 3 equipos por área. Estamos construyendo los equipos ahora mismo, ya tenemos concretamente del área oriental constituido y queremos que sean lo más amplios posible para que podamos pues acompañar al médico responsable y atender al paciente en todo aquello que necesite. Creo que la segunda, bueno, yo no sé si las 2 eran del traspaso, los equipos asistenciales, el tema de la Comisión de Garantía y Evaluación. Pues es que nosotros nos planteamos que la ley estaba clara, es decir, teníamos que constituirla. De hecho, el día antes de entrada en vigor de la ley reunimos a todos los miembros de la comisión, hicimos con ellos una presentación de toda la ley y cada 15 días tenemos una reunión de coordinación con la comisión. Está escrita nuestra Dirección General de Ordenación. Nosotros simplemente lo que hacemos es un soporte, todo aquello que necesitan, pues ponernos a su disposición. Deciros también que les hemos dado a todos los miembros de la comisión acceso a la historia clínica pleno, tanto a la mensajería sanitaria como a la propia historia, que eso nos ha hecho avanzar muchísimo en la agilidad de toda la documentación. Ellos acceden y luego el que la documentación pueda estar volcada, escaneada en la historia clínica y sea el camino válido para que la prestación se pueda llevar a cabo. No sé si me falta una pregunta de contestarte. Yo creo que hemos hecho 3 y una creo que no he tomado nota de ella. Está bien. Vamos a dar paso a alguna pregunta más para intentar no terminar. Chema, teníamos por ahí, ¿no? Sí. Bueno, primero, como Julio, felicitaros me ha parecido muchas reflexiones y muy buenas. Dicho esto, a mí se me queda entender una cosa, es decir, yo creo y estoy de acuerdo con Manuel Molina que muchas veces, o muchos pacientes de estos seguramente, con una ley de paliativos mucho más extensa y mejor aplicada, seguramente obviaríamos alguna cosa. Pero bueno, la ley está ahí y está, y ya no hay más vuelta de hoja. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Igual que estoy de acuerdo que el listado de los objetores de conciencia debería ser a priori, es decir, no cuando venga el caso en función de que me guste, no me guste, me interese, no me interese. Y mi pregunta es muy concretita, y lo has comentado también en Cantabria, un listado o un registro de objeciones de conciencia. Nadie ha dado ningún dato. ¿Cuántos objetores de conciencia hay y cuáles son los profesionales, digamos, que se les pide esa objeción de conciencia? Me imagino que a un auxiliar no se le pedirá, a una enfermera sí, o a un médico también. Es decir, ¿qué número hay? Porque, claro, obviamente a la hora de aplicar la ley de eutanasia en un centro de salud tendremos que saber con quién contamos y con cuántos contamos, ¿no? Y de qué especialidades son. Yo ese dato no lo he visto y a mí me gustaría saber si es que realmente hay muchos profesionales sanitarios que tienen objeción de conciencia o no. Y una cosa que me ha llamado la atención de María José, que has hablado de falta de valores. Y que yo no digo que los objetores de conciencia tengan falta de valores. Y me ha sorprendido. Digo, coño, yo creía que creía que lo ibas a decir al revés. Y no, ahora ya está cuestión, ¿quién es el que no tiene los valores? ¿El que es objetor o el que no lo es? Pero a mí me ha sorprendido lo que tú has dicho. Por eso digo que, bueno, no sé, pero también sería discutir quién es el que le faltan valores, el que es objetor o el que no lo es. Bueno, yo creo que cada uno es cada uno, pero bueno, me ha sorprendido ese pequeño matiz. No sé si queréis como queráis, el moderador. A ver, yo creo que hay, primero, si hay registros, si tenéis registro... Sí, vamos, los objetores son los médicos, enfermeros, farmacéuticos y psicólogos. Eso está descrito. ¿Cómo? ¿Qué porcentaje hay? El porcentaje. Los objetores se registran ellos y no... Que yo sepa, no tenemos todavía datos. Nosotros no tenemos datos porque, bueno, vamos a ver, estamos empezando. En nuestra autonomía estamos empezando. O sea, es decir, el registro y la comisión pues se han constituido, me parece que ha sido en septiembre. O sea, hemos arrancado en septiembre. Entonces,
Y de todas formas, los objetores solamente los pueden ver las direcciones correspondientes. O sea, acceder a los objetores no podemos acceder cualquiera por la confidencialidad. Es decir, las direcciones de enfermería ven los objetores que tienen de enfermería. La dirección de médico ve los objetores que tienen médicos. Para, bueno, pues para que sea más confidencial. ¿Tenéis datos vosotros, Joseba? No, no. Voy a expresar algo porque sí he hecho en ese aspecto análisis de la ley. Y dice, ni hay ni puede haber un registro oficial de no objetores. Pero quizás, esto ya es un planteamiento que yo expreso, según vaya avanzando, es probable que se generen listas informales. Pero en este momento no hay. Es que no lo hay. Bueno, totalmente de acuerdo, Joseba. Es que era lo que iba a decir. La ley es muy garantista en ese sentido de no permitir la existencia de listados de objetores. O sea, que no la conocemos ni oficialmente va a ser público. No sé, te... Espera. Sí. Yo desde Cantabria, a ver, dos cuestiones. La objeción sobrevenida. Estamos completamente seguros de que se debe admitir. O sea, de hecho la tenemos definida en un procedimiento, lo voy a leer, la hemos definido como se entiende como aquella que se puede producir en cualquier momento por un cambio de actitud del profesional sanitario por la causa que sea en torno a la decisión de no participar en los actos sanitarios objetables recogidos en el propio apartado del procedimiento. Es decir, el profesional puede cambiar de actitud porque en ese momento se le requiere. Es decir, si un profesional no contaba con ello, se le requiere. ¿Cuál es el requisito? Que lo haga por escrito. Pero imaginaros, o sea, ¿qué alternativa tú tienes a un requerimiento que el profesional se niegue a irte por la vía disciplinaria? No tendría sentido. Esto en el servicio militar, hay muchos antecedentes del concepto de objeción sobrevenida. Yo entiendo que el Ministerio de Sanidad también está en esa línea. Y el tema es regularlo, obligar a que sea por escrito, pero un profesional puede cambiar. En Cantabria, el registro de objetores depende de nuestra Dirección General. Tenemos perfectamente identificados todos los objetores. Hacemos una resolución expresa de inscripción. Si bien la resolución de inscripción no es tanto como para que surta efectos el derecho de objeción, sino es para garantizar a los gestores la organización de la prestación. Pero la objeción nace en el mismo momento que se declara. Esa es la fecha clave, la fecha de la propia declaración por escrito y simultánea o anticipada a la obligación o la designación para someterse a la prestación. ¿Quiénes? Los profesionales sanitarios. Y los profesionales sanitarios tenemos un Real Decreto que regula las profesiones sanitarias, por tanto, los titulados superiores y los técnicos de grado medio, como pueden ser los auxiliares, sin duda, siempre y cuando tengan que realizar actos directos necesarios, anteriores, posteriores o simultáneos a la prestación, en mi opinión. Vale. Bueno, el tema el tiempo se nos acaba. Yo, lamentablemente, aquí tendríamos, no sé si quedaba alguna pregunta concreta por ahí, pero bueno, en todo caso son las 9 ya y creo que eso, nos ha quedado... ¿Sí? Vale. ¿Queréis hacer alguna pregunta última? Vale. Yo sigo diciendo un poco, me sorprende. Me quedo, es decir, después de la exposición y después de todo lo que ha mostrado nuestro compañero Cantabria, que ha sido, bueno, pues una organización muy bien organizada. Coño, todavía no sabéis cuántos están a favor y en contra. Yo creo que la mayoría de la gente, yo no juzgaría al que está, el que es objetor o el que no es objetor. Yo no quiero saber quién es. Yo quiero saber el número y yo creo que cualquier gestor necesitaría saber si tiene o no tiene, ¿no? Eso es lo que me sorprende, que nadie lo sabe. En nuestro caso sí que, bueno, pues hay profesionales que han optado a objetar. ¿Se oye? Sí. Bueno, normalmente la objeción, en el caso del País Vasco, es una objeción que está destinada exclusivamente a ese caso, tiene que ser por escrito también, y lo que sí es cierto es que cuando eres el médico responsable de ese paciente, que normalmente es el médico de familia o el especialista correspondiente, tú puedes objetar, pero no puedes dejar a ese paciente. Es decir, tienes que buscar al referente. Generalmente el referente es el inmediato superior.
Los 2 primeros casos que tuvimos en nuestra OSI, los 2 médicos objetaron. Los 2 médicos objetaron, no querían actuar. Entonces, pues bueno, pues hubo una sustitución en el primer caso por parte del JUAP y, por supuesto, con el apoyo del equipo referentes. Y en el segundo caso, pues una compañera del mismo centro de salud es la que asumió el caso, siempre con el apoyo del resto y con la información adecuada. Me imagino que en cada caso y en cada comunidad pues los pasos son lentos, es complicado, está claro que es complicado, y yo creo que, por hacer el resumen ya y cerrar, y agradecer, por supuesto, este tema que es complejo y que yo creo que merece la pena el que se haga una nueva mesa en un periodo relativamente corto, agradecer y resumir quizás en el contexto de que, bueno, nosotros estamos ahí en el medio, nos toca gestionar este tipo de situaciones, tenemos que cumplir la norma y tenemos que facilitar, tenemos que pensar en el paciente. Creo que esto no es un plato de buen gusto para nadie, es muy duro para los pacientes y las familias, muy duro, para los profesionales también. Y entonces, pues bueno, hay que valorarlo bien, yo creo que los plazos hay que cumplirlos, esos 35 días mínimos que son necesarios, hay que cumplirlos porque tiene que estar muy claro todo. Y bueno, y yo creo que habéis dado claves de formación. Voluntades anticipadas quizás es uno de los... Y bueno, y creo que eso. Gracias a todos vosotros, a ti también, Miguel, y vamos a ver si vemos un ratito el partido.